es tenerte otra vez en nuestro programa Made in Brasil. Es un gusto contar con tu presencia en cualquier parte del mundo y nosotros desde acá, desde Expo Cebu, llegamos a donde estés de manera virtual, pero también estamos acá en persona. Luego de 2 años estamos otra vez con el Parque Fernando Costa lleno de criadores, técnicos, personas, todos que se mueven por el amor al Cebu. Y por esta razón también estamos nosotros aquí para traerles información técnica relevante para el sector de pastizales, porque a fin de cuentas para producir con calidad, con eficiencia, necesitamos pastos de calidad y por ello tenemos hoy aquí un equipo de especialistas para contarles un poco más del tema. Antes que nada, no puedo dejar de agradecer a nuestros socios como Apex Brasil, que es la agencia de promoción de exportaciones e inversiones que apoya al programa Brazilian Cattle desde hace 11 años, también al MAPA, MRE, Itamaraty y a la Junta Directiva de ABCZ TV, que nos recibe en su casa para la realización de nuestros programas Made in Brasil y a todos los participantes del proyecto Brazilian Cattle, nuestros socios de aquí al mundo, porque por medio de ellos llevamos toda la genética, insumos, los animales vivos, todo lo que se necesita para que tú que estás en un país tropical pueda producir con eficiencia. Y aquí tenemos un tema muy importante que trabajamos mucho en Brasil, que es justo la calidad de nuestros pastizales. Tenemos en el estudio conmigo a nuestros socios Edson José Castro Jr., coordinador técnico de Wolf Seeds. Bienvenido, Edson. También a Emerson Ferrari Neto de Barenbrook de Brasil. Hola, ¿qué tal, Emerson? Sean bienvenidos. Y aprovecho para invitar también a nuestros amigos investigadores y técnicos quienes están también por medio virtual participando en nuestro programa Made in Brasil. Hola. Un gusto recibirles aquí en nuestro programa. Recibimos al ingeniero agrónomo Flávio Humberto Soares, con maestría y doctorado en producción y tecnología de semillas por Unesp Jaboticabal, profesor con posgrado en manejo de pastizales por FASU. Flávio, un gusto tenerte con nosotros. Satisfação é minha colaborar com esse tema tão importante. Muchas gracias. También está con nosotros la profesora Janaína Martucelo, creo que así se pronuncia, profesora de la Universidad Federal de São João del Rei. Sea bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy. Yo agradezco la invitación, estoy muy contenta de estar aquí para esta conversación, estoy muy contenta. Estoy segura de eso porque aquí lo que nos falta es conocimiento. También André Tadao, ingeniero agrónomo del Departamento Técnico de Semillas de Matsuda. ¿Cómo estás? Todo muito bem, um gosto e aún mais com essa gente tão experta nesse tema e falar de um tema tão importante que é qualidade de semilla e pastizales. Exactamente. Y nuestro amigo, compañero Alfredo Osorio, director comercial de Mercosur de Papalotla. Sean bienvenidos. Olá, Isi. Olá a todos. Sempre um gosto participar desses eventos que Brazilian Care promociona, levar a tecnologia de Brasil ao mundo. É uma satisfação. Feliz em estar aqui com todos. Nosotros te agradecemos, estamos muy felices en poder recibirles a ustedes acá. Bueno, el tema de hoy es muy importante y realmente hace toda la diferencia cuando hablamos acerca de productividad, en especial en áreas tropicales del mundo, en zonas tropicales. Sabemos que en Brasil, un país tan tropical donde hemos mejorado nuestro rebaño de cebú,
no habría sido posible sin pastizales de calidad. Y hoy llevamos a todo el mundo no solo la genética de calidad que trabajamos en nuestro país, sino también la genética y la calidad y la tecnología de las semillas que también se trabajan aquí, que les puede llegar en cualquier parte del mundo para ayudarles en su proceso de producción. Así que yo quiero comenzar hablando con el profesor, con Flávio, para entender un poco más acerca del tema de la calidad de las semillas en el establecimiento de un pastizal. ¿Puedes orientarnos qué es importante, qué el productor que está en otro país debe estar atento cuando él piensa realmente en definir un nuevo pasto? Bien, iniciando mi colaboración, me gustaría por lo menos informar los factores que involucran una semilla de buena calidad. Distinto de las especies de la agricultura, el forraje hoy é um linguagem bem sencilla para que todos puedan entender. Las espécies comercializadas que exportamos para toda Latinoamérica, África e alguns países de los Emirados Árabes e assim por estilo. Esses céspedes, temos que entender um pouco o que estamos trabalhando, o que estamos produzindo, o que estamos exportando. Desde o pensamento que estas espécies geneticamente são as mesmas que foram introduzidas em Brasil há 20, 25 anos ou mais, e são espécies que foram introduzidas e que geneticamente não houve nenhuma modificação por su hábitat de reproducción. Genéticamente es la misma especie que fue introducida en el país, de manera que aquí hablamos de un material que no se hizo una mejoría genética. Les voy a dar un ejemplo para que sea práctico a todos. La braquiária brisanta decumbens es lo mismo que vino desde África. Saliendo de este concepto, trae también muchos factores intrínsecos comunes ligados a su reproducción. O sea, es una especie que presenta como característica para mantenimiento o manutención de la especie, como que tiene una latencia en su semilla, un entumecimiento, porque es una defensa de la planta que no germina todo de una sola vez. Si lo hiciese de una sola vez y las condiciones climáticas fuesen desfavorables, no se mantenía las especies, de manera que las céspedes de forraje se reproducen por etapas. Hay una primera floración, luego una segunda y tercera con una latencia. Puede ser fisiológica, puede ser física y otras. Genéticamente, aquí hablamos de semillas, especies que fueron introducidas y actualmente vendimos lo mismo, son las que comercializamos. Desde esa visión, hay otro punto importante, que no vendemos, aí entra essa parte técnica. Nós comercializamos unidades reprodutivas, não vendemos semillas, vendemos cariópside. Por que é importante entender? Porque é um fruto seco. Desde a ideia de fruto, o fruto madura com o tempo. Logo, para que seja fácil a todos levar um fruto verde a sua casa e com o tempo, a produção de etilênio ou outras coisas mais pueda madurar. E é o mesmo que passa com forraje. É uma cariópside, um fruto, e leva para um processo de ordenamento e com um tempo o fruto madura, ou seja, perde essa latência, esse entumecimento.
É importante também a qualidade. Isso tem a ver com a cosecha física. E isso também pode definir a plantabilidade, a pureza física, a viabilidade, algo que nos informa também que é tema de avaliação de qualidade, que é o que é tenido como fator fisiológico da semilla, pero é fator que muitos países de Centroamérica, a maioria, para não dizer que há exceção, não tem a base de análise fisiológica é a germinação, ou seja, são semillas que caem na planta saudável. Outro fator que hoje não damos tanta importância, aunque seja algo importante, é a sanidade da semilla. Essas semillas são produzidas muitas vezes em área de soja, onde no sistema de cosecha lo pode fazer por propício também que você leve junto com a semente, e aí passa a ser, entre aspas, uma hospedeira. Por barredura, e podem haver hospedeiros e pode trazer enfermidades que são introduzidas, ou seja, saca a semilla do campo de produção e lo leva a outra região, onde a semilla pode trazer presenças de enfermidades, outras malezas. E há outros processos também de presença de malezas, pero não na sanitária. E outro também a qualidade fisiológica e principalmente a parte fitossanitária da semilla. Ou seja, que seria mais ou menos uma introdução para que podamos discutir tema a tema. Además de lo que me parece muito importante, a origem da semilla. Ou seja, muitas vezes, como há uma quantidade grande de espécies no mercado, a dificuldade de entender qual a real espécie, a característica fenótipa da espécie. Hace com um piatã e não lo é. É importante que na comercialização haja fatores que influenciem a qualidade e pueda identificar se a espécie está sendo comercializada. Há que estar muito pendente para averiguar. É uma colaboração para o início da discussão da qualidade de semente. Muy bueno, Flávio, pudiste orientar-nos e realmente nos has dado uma linha de seguimento. Por isso, quero invitar a professora Janaína para que ella señale de todos os temas que han sido dichos por el professor Flávio, los que ella cree ser primordiales para el desarrollo y el establecimiento de pastizales con semillas de calidad. Oye, el profesor Flávio ha dado una buena introducción, es bastante completo lo que dijo él, pero es importante señalar que hay cosas importantes en nuestra ganadería, donde la calidad de la semilla tiene gran importancia. Tenemos un gran mito en nuestra ganadería que tiene mucho que ver con la calidad de la semilla y es bueno para quienes nos escuchan. Es bueno para quienes escuchan también porque es el mito del primer pastoreo, que hay que dejar brotar la semilla para que pueda rellenar los espacios vacíos. Y eso tiene que ver con calidad de la semilla, porque antes la práctica de nuestra ganadería era muy aplicada, porque teníamos semillas de baja calidad, solo teníamos semillas de baja calidad, no teníamos semillas de alto valor cultural, con buena pureza, con capacidad de germinación, y eso justificaba dejar las semillas brotar para caer en el suelo y
dejar ocupar os espaços vazios, pero com a qualidade de semillas que estamos trabalhando hoje, não há que esperar que brote a semilla para que germine. E isso adelanta o uso do pasto para que a pastura esteja lista. E quando o ganadeiro vai comprar uma semilla, necessita comprá-la de companhias idôneas, que sejam registradas, semillas com pureza, que hayan passado por todos os processos de beneficiamento e com boa capacidade de germinação, porque se compra uma semilla com baixa pureza, vas a levar a tu propriedade uma planta que não era tu interesse levarla. E muitas vezes esse pasto é mais competitivo de lo que uno queria, e uno passa toda a vida tendo uma planta que não era deseável. E a qualidade da semilla tem que ver com a integração entre sua pureza e a capacidade de germinação que se dará. No siempre la semilla más económica es de hecho la más económica, porque lo que va a volverse planta y pasto es la semilla viable. Entonces yo necesito saber qué tanto semillas puras y viables hay en una bolsa de semillas. Entonces ese es el trabajo, identificar cuáles van a volverse pasto. Ai, que increíble, dizendo de uma maneira tão objetiva e sencilla, mostrar-nos a todos nosotros, e esse nosotros, eu me refiro a nosotros de todo o mundo, de que tão importante é estar pendiente a la calidad. E a professora Janaína nos deu buenos consejos en cuanto a isso. E agora, seguindo en el tema de la calidad, Emerson, ¿qué tienen que decir ustedes? Seguro que sí. A professora Janaína trajo algo muito interessante, que é o tema de deixar o ganadero tem a cultura que deve deixar que brote a semilla para luego poner os animais para pastorear. Esse é um mito que deve de ser rompido. Mientras mais tempo deixa o pasto aí, empeora a qualidade nutritiva dessa forragem. Ou seja, cada cultivar leva seu momento ideal para entrar com os animais, sacar os animais, depende muito da luz que está em este pasto. Não devemos deixar que brote a semilla em esse pasto, temos que respeitar a entrada e saída de acordo com cada cultivar. Tendrán um conhecimento acerca deste tema, verdade? Sim, exatamente. O mais interessante, tomando o que disseram os dois, o que disse o professor e a professora Janaína, o primeiro ponto é que essa qualidade fisiológica deve de sair de um cuidado do campo, onde uno cultiva essas semillas para serem comercializadas. É o primeiro ponto, que é muito essencial, que o produtor lo sepa. É interessante e é importante buscar empresas idôneas, porque vão ter esse cuidado do campo até chegar a embolsar. E foi dito com muita insistência, mas temos que insistir em isso, o valor cultural. Saber o que está levando de semillas puras e viáveis para seu campo. Há conceito técnico onde há uma quantidade de semillas viáveis para ter campo bem formado. Ou seja, porque é necessário deixar a semilla em seus pastizales para ter com uma interceptação luminosa que passa de 100% e cai a qualidade desse forragem, e há uma perda grande em el primeiro pastoreio, falando da qualidade da semilla em el começo, que é importante, onde as empresas buscam produzir em esses campos de produção semillas de qualidade, até que chegue a campos de pastagens de qualidade e chegar a esses resultados maravilhosos em Brasília e Latinoamérica como um todo.
Exactamente. Nosotros llevamos de esta semilla de calidad al mundo tropical completo, ¿verdad, André? Queremos escucharte también de su experiencia con respecto a esta preocupación por la calidad de las semillas. Hablando de la calidad de semillas, es uno de los factores que va a interferir, como ya lo dijo la profesora, hay que dejar la semilla para el cierre del suelo para que se establezca bien, y la calidad de la semilla es uno de los factores que el productor y la productora puede despreocupar y buscar en el mercado semillas de calidad, e incluso control de malezas que nosotros no logramos controlar. Y la calidad de semilla, tenemos esa preocupación de la parte física relacionada a la pureza, semilla pura, el tema fisiológico que o professor Flávio comentou, germinação, viabilidade. Hoje em Brasil trabalhamos com viabilidade. Se pensamos em alguns países que exportam, que adquirem essas semillas de empresas brasileiras, são comercializadas por germinação, que são duas características importantes quando falamos do tema fisiológico. E também o professor também disse, foi enfático em termos de genética, não haver mescla em lote. Se compra um marandu em esse lote, que haja ele cultivou e a genética marandu, que não haja outra genética que o produtor ou a produtora busca. E outro ponto importante, quando falamos de qualidade de semilla, isso nos isenta de malezas, nematóides como pratilangos, melodógenos, que causam prejuízos ou perdas quando falamos de integração lavrança-bosque, e é um fator que pode influenciar, sim, em estabelecimento de los pastizales. Se tomamos hoje uma inversão em pastizales, o custo da semilla seguramente será um dos menores que existem se tomamos preparo de suelo, equipamento, diesel, que há custo muito alto, e a semilla seria o menor custo. E muitas vezes o produtor e a produtora não se atentam, não têm tanta preocupação com a qualidade de semilla. E é aí onde temos que estar muito atentos. O produtor deve de adquirir semillas de qualidade, pois é uma inversão. Se tomamos a todos, seria o menor que existe. E há grandes empresas hoje. Estamos reunidos com muitas empresas que têm todo esse controle e que levam qualidade de semilla para atender o produtor, para que não o haga duas vezes. A pior inversão é a inversão que uno tem que fazer duas vezes. Em tempos difíceis como os de hoje, onde a inversão em qualquer setor, pero hablando de forraje, de pastizales, o ganadeiro deve de ser eficiente, ele tem que plantar e estabelecer com pequena margem de erro. Todos esses fatores que interferem no estabelecimento em pastizales minimizam muito os errores e o êxito é melhor para o final. Oye, dijiste algo que me encanta, que es la eficiencia. Me parece que tenemos que buscar ser eficientes en todo lo que hacemos y también para definir nuestros pastizales. Y yo estoy segura que conoces a diferentes casos de eficiencia en las siembras de pastoreo. Professora Janaína traz tema que todos os dias trabalhamos afuera. É a mala costumbre de esperar que uma semilla brote, a semilla chegue a sua floração, e isso vem de uma cultura antiga. É lamentável que hoje todavia se escute isso e lo vea.
Y es una cosa que todos luchamos en el diario, que si la persona trabaja con una buena semilla, utilizando todos los criterios que trajeron los compañeros, seguro que no van a tener problemas. Y van a confirmar el coste de esa semilla. Es lo más bajo en toda la formación de ese hectárea. Y el profesor Flávio también habló algo fundamental. Los que trabajan en genética diferenciada sufren más todavía del problema. Cada vez vemos en esos mercados de Latinoamérica y del mundo problemas en que la pureza no sea tan fiel a lo que está escrito en su presentación. Semillas que llevan muchas veces variedades que no son, o incluso malezas que ni existen en esa región. Y es una preocupación muy fuerte. Pero las empresas que están desarrollando cultivares distintos ainda tienen un problema que sufren y es la falsificación. Y estamos viendo eso en distintos países. Falsificación de productos que son comercializados de formas exclusivas. O sea, por una empresa que individualmente es algo que el productor debe de estar muy atento, tomar mucho cuidado, buscar fuentes confiables, certificadas, porque una semilla puede traer un coste, para que la semilla le traiga el coste que él espera. Realmente eso preocupa mucho y necesitamos tener una atención enorme. Y antes de dar seguimiento a esta conversación y seguir escuchando todo acerca de la calidad de las semillas para que podamos contar con buenos pastizales, yo necesito hacer una parada que es una oportunidad para que conozcas un poco más de los participantes de nuestro proyecto Brazilian Cattle. Sepa más sobre el trabajo del Grupo Matsuda. Llevamos más de 70 años en el mercado. Proporcionamos numerosas tecnologías para la producción de alimentos y operamos en más de 20 países. Investigamos y lanzamos nuevos cultivares de pastos, además de contar con la más alta tecnología en semillas de forrajes tropicales del mundo. Fomentamos el respeto por el medio ambiente, los animales y las personas. Somos el Grupo Matsuda. Conozca más. En Gusera Yus estamos trabajando en la selección y mejoramiento genético del Gusera lechero. Creemos que el Gusera es una herramienta fundamental para el avance de la pecuaria tropical, sea en sistemas intensivos o de doble propósito, ofreciendo al mercado machos y hembras productivos, fértiles, rústicos y longevos. Conozca más sobre AgroExport, un país generoso en productividad agroindustrial. Lo mejor desde Brasil lo lleva AgroExport a todo el mundo por AgroExport. AgroExport exporta por aire y mar animales para reproducción, semen, equipos, animales vivos para engorde o sacrificio. Contáctenos. Tenga la marca de garantía AgroExport en su próximo negocio. AgroExport. Tradición y confianza más allá de las fronteras. Conozca más de Romancini. Romancini es una empresa del interior del estado de Paraná y fue fundada en los inicios de los años 1970 por el ganadero Luis Romancini, que en el día a día en el campo notó la necesidad de un equipamiento de contención que se adecuara a los diversos ciclos ganaderos y a todas las razas de bovinos. La pasión por la ganadería es lo que nos mueve y nos convirtió en una empresa especializada en el desarrollo de troncos de contención. Romancini, de ganadero para ganadero. Alta Brasil, líder del mercado de mejoramiento genético bovino, está localizada en Uberaba, la capital mundial del ganado cebú, y es en nuestra central de donde sale al menos una de cada 3 dosis de semen vendido, producido o exportado. Solo en 2021 hubo más de 8.6 millones de dosis. Así crece el agro y nuestra credibilidad también. Conozca más sobre Alvo Agro, una empresa 100% brasileña enfocada en la exportación de animales vivos,
Con estaciones cuarentenarias estratégicamente localizadas para embarque desde los puertos de São Sebastião y Vila do Conde en Brasil, ofrecemos a nuestros clientes una diversificación de raza y especificación de los animales que Brasil ofrece. Piense, Alvo Agro, soluciones que alimentan el mundo. Ahora hemos regresado para seguir con nuestra conversación tan importante, en especial a usted que está en un país tropical del mundo. No se pierda los detalles que están siendo compartidos por nuestros invitados y profesores. Y ahora con información relevante, esté pendiente. Y para que podamos dar seguimiento, yo quiero preguntar si hay alguna diferencia entre la calidad de las semillas de híbridos y las semillas de los cultivos convencionales. Cuéntanos un poco, Edson. Primeiramente, para sua pergunta, essa resposta sim. Há uma diferença não só morfológica, a característica da planta, de los cultivares comunes, como também a característica da semilla. Aqui mensuramos a comercialização da semilla em Brasil por la viabilidade. Promédio dela genera cerca de 75-80% e muitas vezes excede os 80% de viabilidade. Já os cultivares híbridos, isso pode chegar a uma franja de 70-80%, também tomando uma condição pouco maior. Pero tomando pouco de lo que dijo o professor Flávio, dijo hace pouco, o tema campo, qualidade fisiológica, isso também corresponde de como foi conduzido em el campo, de como foi levado esse cuidado para a qualidade que a semilla chegue ao produtor e as condições climáticas, porque nós, lastimavelmente, dependemos muito de São Pedro, que muitas vezes nos ajuda e outras vezes não ajuda. É ponto importante porque o produtor sempre deve de estar atento ao término de conformidade que lhe chega, se apresenta os estándares e, por fim, essa será a diferença que grande parte dos híbridos apresentará distinto dos convencionais. Emerson, estou segura que tienes mais que contar-nos também. Não ocultes nada. Incluso quero aproveitar o ponto que lo dijo Edson. Ele falou de qualidade de semilla, comparando híbridos com os cultivares convencionais. E não só de la qualidade de semilla, pero quisiera falar também que na parte prática também tem muita diferença. A pecuária, seja brasileira, seja em Latinoamérica ou qualquer outra parte tropical, cada vez mais temos que intensificar a produtividade. E os híbridos chegam para ello, porque cada vez é mais difícil a deforestação, temos que aumentar a produtividade nas mesmas áreas que o ganadeiro já tem. Uma forma para lograr bons resultados é cambiando cultivar convencional por híbrido. Em esses termos, logramos melhor produtividade. Por exemplo, há híbridos de braquiara que, comparado ao marandu, produz 7-8 arrobas mais por hectare, em las mesmas condições que o marandu. De maneira que é uma excelente alternativa para o ganadeiro poder melhorar sua produtividade sem abrir novas terras a algum tipo de deforestação. Não só o tema fisiológico da semilla, mas o tema nutricional dos híbridos também são superiores quando comparados com cultivar. Creio que o futuro da ganaderia seguramente está em los híbridos. As empresas estão chegando, buscando genéticas novas, a exemplo de las que estamos aqui hoje, Borenbrug, La Wolf,
há híbridos que foram desarrollados e seguro vão alterar essa produtividade que o ganadeiro busca. Exacto, eu creo que necesitamos tener mucho cuidado con esa elección. Yo creo que es una condición sine qua non. Seguro que sim, e me parece que foi muito bem colocado aqui, que creio que quando trabalhamos com a semente de híbrido, o compromisso da empresa que trabalha com ele é muito mais que nascer e ser essa variedade que a bolsa lo disse que é. O que se oferece é uma qualidade de pasto diferenciado, que tomam características que podem produzir mais ou na melhor produção na mesma área, que estará em condições de suportar condições climáticas por cima da variedade, e o que está sendo a proposta de valor é muito maior que uma variedade convencional, onde a qualidade da semilla é algo que deve de ser muito básico, mas em el sentido que se subentende que vai nascer e se vai estabelecer. Para que isso se concrete, a qualidade é uma condição fundamental para que se pueda estabelecer, não se pode jogar com ele. E há que adaptar situações e critérios de controle de qualidade que permita bom estabelecimento para que essa proposta de valor de determinado híbrido seja expressado na forma de cultivar do manejo mais adelante. Isso é básico e creemos que toda a tecnologia incluída em isso permitirá chegar, como hoje já lo vemos em el cultivo de maíz, donde antes se falava de quilos, hoje já vendemos por número de semillas. O produtor entende o número de semillas que vai poner por hectárea. Temos que trabalhar para chegar a esse nível, com semillas viáveis que nasçam e se estabeleçam. E isso é o que buscam as empresas. O fator estabelecimento seja algo que se subentenda que é básico e que deve de ser instalado, hecho. Excelente, André. Estos criterios, estoy segura que también son parte del trabajo que hacen ustedes. Se falaram muito bem com respeito aos híbridos e cultivares que estão no mercado há muito, e a preocupação é reto muito grande quando falamos de híbrido, qualidade, semilla. Há esse desafio, há que ter uma preocupação maior, mas independentemente, creio que os dois temas, tanto o cultivar que há no mercado o híbrido, há que fazer esse seguimento, desde que se hace que se planta para chegar à unidade de beneficiamento. E é algo que queria dizer também, o término laboratório, que chegue ao produtor, à produtora, com essa genética, com a qualidade física e fisiológica, com toda a qualidade fisiosanitária, se é híbrido ou não. Claro que o híbrido há desafio maior, há essa característica fisiológica. Deve de chegar com o que a empresa está falando, a qualidade da semilla. É o que escutamos, que é esse tema de qualidade, chegar, implantar e assegurar ser algo seguro. É importante hoje em dia. Em Brasil ou outros países, é extremadamente importante que haja esse trabalho, seja híbrido ou não híbrido. O híbrido, como já lo comentamos, há esse reto, pero há toda essa possibilidade. Existem ferramentas para que seja de qualidade a semilla. E falando de outro tema que Emerson introduziu aqui na conversa,
Hoy es más fácil, no solo para el productor, pero para los técnicos. Nosotros tenemos más variedades, sean híbridos. Muchas empresas trabajan con cultivares híbridas. Mientras más opciones tengamos, más seguro estaremos en la indicación. Abre un abanil mayor al productor. Fue lo que dijo Emerson, producir más en las mismas áreas que existen. No se puede abrir más áreas. Y el híbrido llegó para ser introducido en ese mercado para buscar atender, buscar mejor productividad. La calidad de la semilla, siendo no híbrida, es muy importante y esa búsqueda por intensificación, verticalización de la producción es muy importante también. Excelente. Bueno, ya hemos entendido que semilla de calidad es algo indispensable, pero estoy segura que la doctora Janaína tiene mucho más temas importantes que compartir con nosotros porque su especialidad es enorme, ¿verdad, doctora? No significa decir que no hay forrajeras que no son híbridas y que traen gran potencial, tanto que lo que ha sostenido la agricultura brasileña a lo largo de los años son los híbridos. Entonces, lo que dijiste, nuestra presión yo creo que es un poco más grande, producir más en las mismas áreas. No, yo creo que es producir más en áreas más pequeñas, porque la agricultura puede dejar espacio para otros cultivos y todo lo que tiene que ver con la calidad de la semilla es casi que una obligación de las empresas y las empresas serias han puesto producto de calidad en el mercado. Ahora lo que nos sirve es elegir una semilla de calidad y no saber manejar el pasto, porque ahí nosotros no solucionamos nuestro problema, porque hay una semilla de calidad, porque las empresas serias e idóneas ponen la semilla en el mercado y el manejo de ese pasto se hace de una manera equivocada y no podemos tener persistencia. Y muchas veces la tecnología del nuevo cultivo que está en el mercado se quema por falta de manejo adecuado. Es una preocupación que tengo yo. Las plantas llegan. Oye, cultivo y forrajera que llega al mercado son tecnologías como es un chip o cualquier tecnología que se utiliza para alimentar animales o lo que sea. El simple intercambio de la forrajera sin un entrenamiento o un cuidado no va a solucionar el problema de nuestra ganadería. Hay un conjunto tecnológico que hay que pensar para nuestro país, para pensar la nueva planta y también esos temas que atañen al manejo, que es lo que va a cambiar nuestra ganadería cuando nuestro productor aprenda a tratar el pasto como labranza y cuando sepamos hacer un manejo adecuado. Y complementando, es importante tener ese portafolio enorme que tenemos de forrajeras en el mercado, porque tenemos un país de dimensiones continentales, exportamos semillas a muchos países, algunos que nos ven hoy, ¿saben? Entonces es importante tener ese portafolio para satisfacer las necesidades de diferentes cultivos. Cuando tenemos una variabilidad de forrajera, es importante también tenerlo dentro de una misma propiedad, diferentes forrajeras y modos para evitar plagas y entonces hay muchos lanzamientos que yo pienso que son saludables a nuestra ganadería y aumenta la capacidad del productor de la toma de decisiones y alguna forrajera que está en el mercado. Habrá uno u otro diferencial, hay híbridos que hay compañías que están por lanzar, Embrapa está trabajando con sus híbridos, entonces hay que entender que estamos, sí, ingresando a la temporada de los híbridos, de tomar las características más interesantes de esta u otra planta y el manejo de estos híbridos es lo que hará a nuestra ganadería subir a un otro nivel.
Y yo he notado que nuestro productor comienza a ver eso como necesario y la semilla de calidad es el primer paso. Profesor Flávio, yo estoy segura que tienes información que complementar a la doctora Janaína. Sí, el primer ítem que me llamó la atención, que comentó la profesora, es la diversificación. Es algo importante una propiedad rural, sea en la agricultura, porque en el campo no hay las mismas calidades de suelo, una misma especie muchas veces no se adapta a una gestión. Hablando de fertilidad, áreas com problemas de drenagem e etc. Temos que dimensionar espécies que se adaptam a essas dimensões com performance produtiva. E aí outro, quando habla del maíz, trabalhei um tempo com a cultura de maíz e eu vejo, e é uma experiência personal, quando se habla de cultura de maíz em Brasil, se não houvera uma evolução de híbridos, íbamos estar produzindo o que se produzia 100, 150 sacas de maíz por fanegas. E hoje, com a tecnologia dos híbridos, com a inversão de melhoramento, adaptação, reforma e o híbrido, que é algo muito importante, hoje falamos de 250 por fanegas, hoje lo hacemos por hectárea. É salto muito significativo e que os híbridos traem essa expectativa. E creio que a responsabilidade é comum para os que comercializam híbrido e os que comercializam cultivares de domínio público. A qualidade da semilla deve de ser prevista de acordo com a lei, com o Ministério, e cada empresa deve de seguir os estándares de qualidade, incluso para manter sua imagem e sua empresa. Eu vejo híbridos com excelentes ojos. Tardamos muito, mas o ganadeiro, com o tempo, logra ver. Pero eu, como trabalho em la parte de melhoramento em FASUR, há muitos pontos que temos que rever. Ou seja, há aí uma indicação, porque estamos enfocados em la produção de matéria seca ou em qualidade nutricional. São importantes, claro, sem dúvidas, mas quando vemos o tamanho de nosso bioma, que é Brasil, como lo dijo a professora, temos que identificar quais os problemas eventuais que temos em esses cultivares atuais e buscar melhorar rendimento, desempenho, soluções com híbridos, ou seja, distribuição da floração. Temos espécies que produzem 80% no verano e 20% no inverno. Ou seja, essa distribuição da produção, persistência, amplitude, qualidade, isso é um fator importante. Se hacemos um híbrido sem qualidade ou igual ou superior ao mercado, não há muito sentido. Melhor adaptação às condições climáticas, que tenha nutricionais, que tenha aceitabilidade em distintas raças ou unidades com espécies equinas e outras mais para trabalhar de maneira específica com resistências às enfermidades, que são fatores como em Tanzânia, que é uma espécie muito produtiva, pero muito sensível, principalmente em el Nordeste, onde há um problema não só de la sequía, pero há muitos sales, há muitas coisas na existência. La sequía, que é algo que buscamos em la soja, em maíz, la apertura del híbrido para solucionar eventuais problemas que podemos solucionar, por supuesto. Se pode utilizar tecnologia de vedação com uma resistência seca em um material
de matéria seca ou resistência, há mil e uma funções. És bem-vinda. Bem-vindo, estamos iniciando. Em um futuro cercano, vamos a ter materiais específicos, maíz, soja, que se adapta a algumas regiões e tem melhor produtividade, performance, rendimento, e todos ganhamos com isso. Minha visão dessa tecnologia é essa, e de las responsabilidades são comuns, e que sejam bem-vindos as empresas que estão enfocadas em isso. Buscando entender um pouco com respeito a isso, até o ano 2006, segundo a Sociedade Brasileira de Melhoramento, 83% de los melhoristas estavam na universidade e em los institutos de investigação. E com a chegada destas empresas, hoje estamos enfocados na búsqueda de melhoramento genéticos em uma espécie que é um segmento muito significativo, e é importante dizer, aunque todos conozcan, somos o maior produtor, consumidor e exportador de césped tropical do mundo. E, además da importância, é uma responsabilidade muito grande de ter assim, además de todos os fatores, somos uma empresa que mais haya exportado qualidade em suas semillas, seja em Brasil ou donde seja, por doquiera, comentando a importância da responsabilidade para manter esse tema e que esses produtos brasileiros cheguem a outros países mantendo um estándar de qualidade. Fantástico, professor Flávio. É isto mesmo, é um reto, um desafio sobre o outro, especialmente quando assumimos essa posição de maior produtor e exportador e com a responsabilidade da qualidade, de produzir e oferecer qualidade. Bueno, nossa conversação avança a um rumbo que cada vez me deixa mais interessada e estou segura que também você que está ao outro lado. Pero antes de seguir com nuestra conversación, yo pido una parada para que conozcan más de los participantes de Brazilian Cattle. Vamos lá. Hola amigos, mi nombre es Emerson Ferrari Neto. En este video yo voy a hablar un poquito más sobre Sabiá y Cayana, dos nuevos cultivares lanzados en 2021, materiales tropicales para ganadería tropical, oriundos de un programa de mejoramiento genético privado, lo más grande del mundo en nombre de Barenbroek. Para más informaciones sobre estos cultivares, les pido que hagan download de los catálogos en nuestro sitio web. Entonces, ahí estamos. Un fuerte abrazo. La Coima, una empresa 100% brasilera con 70 años de vida, siempre contribuyendo con los avances de la pecuaria en general. La Coima ofrece para usted ganadero 5 modelos de cepos, 2 modelos de balanza electrónicas y también las balanzas para la carretera. Nuestro objetivo es contribuir con los avances de la pecuaria para producir más carne que el mundo tanto necesita. La Coima, ubicada en Dracena, São Paulo, Brasil, atiende a toda Latinoamérica. Visite nuestra página coima.com.br. Estancia K presenta un proyecto de pecuaria lechera moderna que reúne mejora genética de las Gir Lechero y Girolando con producción de leche de alta calidad, además de toros en centros de acopio. La Estancia K tiene el foco en la comercialización de paquetes de embriones, embarazos, machos y hembras en eventos comerciales durante todo el año. Estancia K, evolución continua. Conozca más sobre AgroExport, un país generoso en productividad agroindustrial. Lo mejor de este Brasil lo lleva AgroExport a todo el mundo por AgroExport. AgroExport exporta por aire y mar animales para reproducción, semen, equipos, animales vivos para engorde o sacrificio. Contáctenos. Tenga la marca de garantía AgroExport en su próximo negocio. AgroExport, tradición y confianza más allá de las fronteras. Reconocida en el mercado nacional e internacional, Genial brinda grandes inovaciones para el sector agropecuario. Somos un canal de proximidad y referencia con el comercio exterior. Genial es habilitada para la exportación en diversos países y realiza servicios de clonación animal, banco genético, FIV, ADN y beta-caseína.
desde hace más de una década. Somos un laboratorio completo, somos genial. Desde hace 55 años trabajamos con el objetivo de una ganadería más eficiente en pastos en Enelor y Sen. Un rebaño con hembras mejoradas por una fuerte presión de selección para la fertilidad, habilidad materna y precocidad. Siempre estamos buscando toros que mantengan y mejoren estas características en nuestro rebaño. Producir animales de buen temperamento, rústicos, funcionales y productivos. Otra vez por acá, damos seguimiento a este conversatorio que estoy segura que está de mucha importancia para quienes están en otros países, no solo para nuestros ganaderos de Brasil, sino porque muchos temas relevantes han sido dichos por ellos para que pongas atención en el establecimiento de un nuevo pastizal, que son características que tienen que ser tomadas en cuenta. Sin embargo, como ya hemos escuchado, incluso el comentario de la profesora Janaína, no es suficiente que las semillas sean de buena calidad cuando vamos a definir un nuevo pastizal. Por supuesto, sin esa calidad no lograremos el éxito que buscamos. Pero más allá de la calidad, en la definición del pastizal tenemos que tener criterios de calidad en el manejo de esa pastura. Entonces, Emerson, serás el primero para que pueda traer informaciones y consejos sobre el manejo ideal de los pastizales. Qué bien, ese tema, manejo de pastos, es muy abarcador. Pudiéramos estar aquí horas y horas hablando sobre manejo de pastos, pero quisiera traer un poco de lo que dijo la profesora Janaína, lo que comentó ella, fue muy feliz. En el tema de nada sirve tener una calidad de semilla, un híbrido produciendo más, si el ganadero no conoce de manejo de pastos. Hablando de lo que dijo la profesora, lo más importante, incluso en el comienzo de todo, es el establecimiento. Si uno toma un cultivar convencional con híbridos, hay una diferencia en el establecimiento de esos pastos. Los híbridos tienen unas características propias, que primero, luego de la germinación, él para de crecer la parte aérea y el ganadero se sorprende y dice, ¿qué pasó? No crece, el pasto está parado, no crece, pero es una característica fisiológica de los híbridos, que es muy normal. El ganadero debe de saber que luego de la germinación, essa planta começa a profundizar seu sistema de raízes. É um diferencial para os cultivares convencionais, de maneira que profundiza o sistema de raízes quando está em ponto que logra absorver muitos nutrientes, vuelve a crescer a parte aérea. Em esse meio término, é importante que o ganadeiro esteja atento com malezas. Como parou de crescer a parte aérea, a plantita, pode chegar as malezas com interceptação de luz, pode haver um banco de semilla aí que produza alguma maleza. Deixar claro que isso é normal, esse retraso em el crescimento da parte aérea, porque a planta está profundizando suas raízes e que tenha cuidado com malezas. Se ele nota que começa a crescer uma maleza aí, é bueno que haga um controle químico para que não venga a competir essa erva daninha, essa maleza com o material híbrido. Importante consejo, especialmente mostrar essa característica que têm os híbridos. Edson, cuéntanos um pouco de seus consejos importantes. Bien, tomando um pouquinho de lo que ele dijo, o tema do controle de malezas, isso é um desafio para o produtor.
Pues de la misma manera que teníamos la leyenda que la planta tiene que brotar la semilla para poblar la área, hay una segunda leyenda que se usa hoy, que el césped tiene que vencer la planta dañina. Com os híbridos é distinto, porque é fisiológico. Ou seja, em el momento que aparezcan as malezas, é necessário que uno tenha que controlá-las. Ou sempre buscar a orientação de um agrônomo para melhor controle e também para que não perda o pasto que estás plantando, porque o custo de plantar um pasto é caro e há que fazer as contas e pensar se tem que fazer essa operação. Me gostaria, incluso, que você, televidente, quero recomendar a página da professora Janaína, que habla muito de floração e pastos e manejo, que é a altura de manejo de cada cultivar. Porque é importante sempre seguir essa altura, porque essa planta não corresponde a dias, corresponde a todo o que passa dentro do microclima, dentro de aquilo que ha implantado o agricultor. Responde água e temperatura. Quando começa a corresponder a ello, cresce hasta um ponto. Vamos exemplificar aqui nosso híbrido, que se maneja em el máximo 35, 40 centímetros, no passar dessa altura, porque desde o momento que passa, vai haver sombra na parte de abaixo da planta, e essa parte de abaixo da planta acumula material muerto e pode piorar a qualidade do pasto. E isso é importante, sempre lo hablamos, e na página da professora, não só isso, mas outros cultivares para ser um manejo bem adequado. Excelente. André, consejos de manejo de pastos, eu estou segura que não te falta. É uma ferramenta importante. A professora foi feliz em comentar: de nada serve inversionar uma semilla boa, elegir híbrida ou cultivar convencional de alta produção, produzindo 20 a 30 toneladas por hectare. E esse produtor não lograr cosechar. Aí vai haver 3, 4 anos e ele vai ter pasto. Outra vez, buscamos o produtor que tenha bom estabelecimento e, como lo dijo a professora, ter esse pasto, o forraje, o césped em carne e leite, ou seja, ser eficiente nesse tema. E o manejo, como lo dijo o professor Flávio no bloco anterior, que lo comentou muito bem, há forraje distinto em el tempo de las águas e em la sequía. Isso depende, claro, de cada local. A característica pode ser distinta, pero em geral, os cultivares tropicales de forrajes, há maior concentração em el tempo de las águas, de las lluvias. Se tomamos 28 dias, 20 dias, em el tempo de lluvia, é distinto do tempo de sequía. O crescimento é distinto. Se o produtor trabalha com a mesma metodologia em dias, fazendo esses intercâmbios, 20 dias em tempo de sequía e em tempo de águas, mantendo os mesmos apuntes, vai ter problemas com manejo, vai ter pasto degradado. Ou seja, a forma de evitar esse problema e utilizar melhor o forraje e não ter degradação do pasto é fazer o manejo por altura, porque independentemente se é o tempo de sequía ou de águas ou lluvias, a altura será a mesma. Ou seja, essa é uma oportunidade de manejo que o produtor deve de ter hoje em dia. Muitos já lo têm. Levam essa informação e aproveitam o máximo e não têm esse problema. Nossos colegas, Edson comentou do tema, de la maleza em estabelecimento do pasto, quando mueve o suelo e há banco de semilla, em essa área há as malezas, e o segundo, quando lo hace mal.
com uma alta taxa de pressão de pasto e reparte muito esse forraje. E aí há oportunidade para as malezas que se desenvolvem aí. São dois momentos de preocupação que o produtor deve ter esse controle, tomar esse controle, e outra preocupação também que o professor Flávio que vai comentar é a produção e também o valor nutricional. O produtor fazendo esse manejo por altura vai chegar a um equilíbrio, tanto em relação à produção como também valor nutricional, porque se tomamos um forraje, independente de qual seja, uma planta de altura baixa vai ter um valor nutricional maior, pero a produção baixa. Lo mesmo se tomamos um césped, uma variedade já hecho la semilla. Por isso, em el manejo por altura, vamos encontrar o equilíbrio em produção e valor nutricional. Por ello, nossos colegas e professores desse manejo por altura devem buscar esse equilíbrio e transformar esse pasto em carne ou leite. Essa pastagem carne ou leite. É um tema muito importante porque a premissa ou a qualidade de semillas, se estamos tendo uma qualidade de semillas de alto rendimento, em geral, encontramos um problema que é a informação de pasto. E aí entramos com um critério que sua função é, luego da formação de pasto, com 20 plantulas já formadas por metro quadrado, já vemos a sustentabilidade, a sustentação que o pasto está formado e a função da semilla já se efetivou. Pero sabemos aunque a semilla é o fator primário e que é um fator primário, temos que, como profissionais, temos o dever de orientar ao produtor que não termine na formação do pasto, para que ele não tenha, como passa em Brasil, pastos degradados e por muitos fatores nutricionais por falta de manejo de pastos. Como foi comentado aqui em relação ao manejo, luego o fator principal que veio, claro que existem vários e foram falados aqui, malezas, desenvolvimento lento, pero o manejo de pasto tem a ver com o primeiro pastoreio. O primeiro pastoreio é o que proporciona a formação de vida e a implantação futura, não importa da espécie, utilizando critérios de altura, como foi comentado aqui, como cada espécie leva uma determinada altura, vai ter seu potencial produtivo e altura e qualidade, e onde uno pode ter uma altura de vida quando a planta apresenta um valor nutricional e uma melhor digestibilidade todo. O primeiro pastoreio seria a base da sustentabilidade do pasto. Se ele, em el primeiro pastoreio, esse manejo não é nada mais que o inicial, com um animal que vai comer as puntas das hojas. A planta sofre um estresse, é uma entrada de animal, onde rebaja a planta e principalmente sacando parte vegetativa, a planta sofre um estresse porque essas partes, os céspedes, grande parte de sua energia vem através de fotossíntese, perdeu fôlego, parte de sustentabilidade que faz a planta para o crescimento e estimula novas hojas. E imaginem-se um stand com 200.000 plantas por metro quadrado, por hectare. Se cada
produce 5 ou 6 plantas novas, viene 1 milhão de plantas, hojas novas. E logo desse momento identificamos, utilizamos o critério de manejo de animal adulto que você quer utilizar para leite ou para carne. Em meu ponto de vista, deve de ser utilizado independente da espécie. Por supuesto que um dos fatores que chama a atenção não é a base de altura, que altura eu entro, não. Como se dijo, a planta inicia o desenvolvimento, não vemos muitas vezes a agrupação em pasto, a resposta é lenta porque desenvolve primeiro todo o sistema de raiz. Se estabelece em el momento e logo desenvolver suas hojas e chegar a seu ambiente vegetativo. E outro ponto prático é quando uno vai à lavrança ou em área de pasto em distintos pontos, é uma recomendação técnica incluso, e busca trair a planta se está afirrada em el suelo e sale solo hojas quando uno rala, não é o momento de entrar com o animal para o primeiro pastoreio. Se não salir, sale todo, a planta não está estabelecida todavia. É importante. Há que conhecer o manejo para que pueda ter o melhor desempenho desse céspede e não tenha um céspede, como lo dijo o companheiro comentou, que você tenha que reformar o pasto, que haja longevidade, adoptando o critério de manejo de acordo com a região, com a inversão, de acordo com o segmento que estás trabalhando. E eu vejo que a semilla é o fator primário de todo o processo, pero o fator que traz sustentabilidade na informação e em el manejo futuro visa a produtividade final, independente se é cultivado ou um híbrido, está em el manejo, e o manejo mais adaptado na atualidade é o critério de altura das espécies. É minha colaboração com respeito a esse tema. Excelente. Eu creio que já ha chamado a todos. Falta Osório. Osório, antes da professora, seus consejos, seus comentários. Por último, faltou Osório antes da professora. Então, Osório, suas dicas. Bem. Professor Flávio falou coisas que completa e muito a importância do manejo em sua formação, em o aproveitamento do forraje. Minha colaboração para não cair em el mesmo campo de los demás é que recordar que não existe forraje mágica que sirve para qualquer terreno, qualquer clima, qualquer ambiente. Todo inicia em elegir bem forraje certa para o suelo certo e o clima certo. Se lo hacemos com a qualidade de semillas garantizadas, com bom manejo, como lo dijo ou comentaram Flávio e os demais companheiros, e eligindo bem essa semilla, a variedade do pasto que vamos elegir, híbrido ou outra variedade, isso é básico para o êxito. Saber que a diversidade é fundamental. Isso já se dijo e bem falado por la professora Janaína. E hoje temos essa diversidade tão boa que já existem incluso híbridos que logram se desenvolver também em seu sistema auricular, como essa parte aérea, e ocupar bem seu espaço e formar-se em tempo incluso mais rápido que algumas variedades convencionais. Existem diversidades, qualidades, o que a Brasília quer, leva a Brasília ao mundo, são empresas que estão comprometidas com qualidade, com tecnologia e sabendo elegir bem esses materiais que são utilizados em sua propriedade. Estou seguro que você
logrará ter uma ganaderia sostenible com maior produção e mostrando que sim, é possível produzir carne, produzir leite de maneira sostenible e boa relação com o meio ambiente. Para ello trabalhamos e para ello a tecnologia está cada vez mais desenvolvendo técnicas, variedades, manejos híbridos, materiais que lo permitam produzir mais, como lo dijo a professora Janaína, em el mesmo espaço, pero em um espaço menor incluso. É basicamente eligindo bem, sabendo utilizado o material certo em el suelo certo, lograremos produzir melhor. Muito bueno, Osorio, excelente. Que tantos consejos maravillosos y útiles. Y para terminar, por supuesto, ella, que es una especialista, la profesora Janaína, que nos va a traer sus consejos finales. Profesora. Los colegas han dicho muy bien acerca del manejo, pero para complementar lo que dijo el profesor Flavio, nosotros nos hemos preguntado qué es un manejo de pastizal. ¿Cuál es la definición de manejo? Manejo es administrar un proceso antagónico. ¿Qué es esto? Un proceso que pelea, porque yo tengo que mantener un área foliar, pero mi ganado, para la fotosíntesis, pero mi ganado selecciona. ¿Se imaginan? Retirar el área fotosintética de la planta sería catastrófico y en un proceso de evolución la planta ha logrado supervivir a ese proceso de estrés que es el pastoreo. Entonces, manejo es administrar un área que hay que germinar para fotosíntesis, pero hay que hacer un manejo. Planta responde a luz, temperatura, nutriente y agua. Manejo de pastos, por supuesto, tiene que pasar por esos puntos. Entonces, como Flavio ha dicho, si tenemos 20 días de descanso en un pasto en tiempo de agua, en la transición de agua y sequía, no podemos dar una transición de 20 días porque no será suficiente para que la planta se recupere. Y si insistimos en poner ganado ahí, nosotros avanzamos en el proceso de degradación y tendremos rápidamente que cambiar la planta. Entonces, aunque la planta haga todo correctamente, un pasto bien formado, ese proceso de formación es imprescindible para coronarlo con un buen manejo. Es importante manejar bien y también hacer un buen forraje, hacer control de plantas invasoras, asentar el primer pastoreo, como bien ha dicho el profesor Flavio, y después iniciar el proceso de manejo. Y hay pasturas con una concepción un tanto diferente, por ejemplo, de granos. Cuando hacemos una labranza de granos, queremos cosechar al máximo. Sabemos que tanto hemos perdido en una cosecha. En el pastoreo no quiero mi máxima producción de forraje y eso es difícil entender. Yo no quiero maximizar la producción de forraje, ya sea un híbrido o una planta convencional, porque cuando yo maximizo, y la pongo yo tendré mucho tallo, mucha materia que va a producir sombra y se mueren las plantas de abajo. Cuando yo aumento la altura, hay una tendencia de que una planta busque luz y ese proceso pasa a ser prioritario y no lo que el ganado necesita. Entonces, cuando yo tomo una forrajera produciendo a su máximo potencial, por ejemplo, braquiaria, puede ser un pasto hermoso, pero cuando vamos a mirarlo, por fuera está hermoso, pero por dentro sabemos que hay mucha materia muerta, mucho tallo. Y yo quiero optimizar, no maximizar, porque cuando encuentro el punto óptimo, yo puedo reunir calidad
y eso maximiza la producción animal. Y es lo que quiero, porque cuando maximizo la producción del pasto, yo no doy el máximo al animal, él no tendrá su máximo rendimiento. Al revés, cuando yo optimizo con calidad y producción, yo aumento la producción animal. Ese es el objetivo del manejo. Optimizar la producción de forraje para maximizar la producción animal. Y si utilizamos el criterio de altura para cualquier planta, y en su mayoría ya tenemos eso determinado, encontramos ese punto de equilibrio. Es esto, ese punto de altura nos ayuda a controlar la capacidad de soporte a nuestro pasto, porque la tasa de ocupación de por sí no dice mucho qué tantas unidades de animal tengo por hectárea. Eso tiene que ver con manejo. Si alguien me dice que tiene 5 unidades de animal, pero presiona mucho al pasto, la tasa de ocupación está equivocada. De otra parte, si otra tiene 2, pero no presiona el pasto, está correcta. La tasa de ocupación de por sí no es suficiente para decir de un buen manejo. Así yo comprendo mi manejo. Cuando yo tengo un pasto mantenido por altura, si yo rebajo mucho, significa que tengo mucho animal, no respeto la capacidad de soporte. Si esa altura está muy por encima de lo recomendado, voy a mantener una capacidad de soporte adecuada. Manejar pasto es administrar ese proceso antagónico, siempre asociando la demanda de pasto de parte del animal y la producción que él puede ofrecer para mantener el equilibrio en la producción y tener éxito en la ganadería. Elija bien el pasto, y qué bueno que tenemos ese portafolio para ayudar a la producción de nuestro país, también para exportar, y luego manejar bien el pasto, que es el camino para una ganadería sostenible, social, económica y ambiental. Hoy estoy muy sorprendida y feliz. ¿Qué clase hemos recibido? Ustedes realmente nos aportaron informaciones muy importantes. Estoy segura que usted que está al otro lado, como yo, estamos muy felices de haber recibido toda esa cantidad de información que, por cierto, será relevante para su proceso de implementación y manejo de pastoreo. Y antes de despedir de mis invitados, yo otra vez pido una parada para que escuchemos de quienes hacen parte de nuestro proyecto Brazilian Cattle. Um pouquinho mais de quem faz parte do nosso projeto Brazilian Cattle. Agropecuaria Baguazú desarrolla un excelente trabajo en el mejoramiento genético de la raza Cindy en Brasil. Tras 10 años de inversión en genética diferenciada desde los criaderos más tradicionales del país, conseguimos un ganado de alto valor genético, multiplicado por donantes como Babalu y Fortuna, aparte de toros de destaque nacional como nuestro premiadísimo Canrifil Baguazú. Agropecuaria Baguazú, lo mejor de la genética Cindy nacional en medio de la exuberancia natural. Olá, conozca CRV, con más de 140 años en el mundo y más de 50 años en Brasil, siendo pionera en mejoramiento genético en el país. Somos el proveedor de servicios más grande de la América Latina, elegida la mejor empresa del ramo en Brasil. Ganamos el selo ICAR y creamos el selo IFERT, que atestigua la fertilidad superior de los animales. Por lo tanto, CRV es garantía de evolución para el rebaño. CRV, Better Cows, Better Life. Conozca más sobre Impreña, una empresa 100% brasileña, dedicada a la fabricación de productos veterinarios, que busca desarrollar productos innovadores, invirtiendo continuamente en nuevas investigaciones, con el fin de traer soluciones al mercado y maximizar los resultados en biotecnologías de reproducción animal. Puedes contar con nuestros productos, porque para nosotros, tu resultado es lo más importante.
Conozca más sobre la calidad JLT Tabapuán, Granja Agua Marinha, por el empresario Julio Laure. Animales de excelente genética con las características más deseadas: capacidad materna, peso de destete, peso soberano, fertilidad, estructura, precocidad, musculatura y características de la canal. JLT Tabapuán, amor por la raza. Así que este ha sido un programa Made in Brasil más que te lleva una cantidad de información técnica que estoy segura que ayudará en la productividad de tu propiedad con sostenibilidad y eficiencia y de manera económicamente viable. Por eso quiero agradecerles a nuestros panelistas, especialmente a la profesora Janaína, profesor Flávio. Muchas gracias por su participación, que realmente dieron un brillo especial a nuestro programa. También a nuestros socios, Osorio de Papalotla, André de Matsuda, Emerson de Barenbrug y Edson de Wolf Seeds, quienes estuvieron con nosotros compartiendo conocimiento, su especialidad, su conocimiento, llevando a ustedes en cualquier parte del país y del mundo experiencias y consejos y conocimientos acerca del pastizal, que es tan importante para el desarrollo de nuestra agropecuaria tropical. Muchas gracias por estar con nosotros directamente de Expo Cebu 2022. Ya que si no has podido estar en persona este año, nosotros vamos a donde estés, en tu hogar, en tu sitio, para llevarte información, nuestro cariño y nuestro abrazo. Nos vemos en el siguiente programa Made in Brasil. Muchas gracias. Hasta pronto.